Hola, hola, qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a un nuevo programa de Parche Pro. Yo soy Milton Medina y como siempre estoy feliz y agradecido de poder compartir este espacio con ustedes en un nuevo tema que nos va a permitir poder debatir y generar opinión. Pero como siempre no soy solo y me gusta saludar a la bella Karen Quijano, que siempre me enaltece escuchar su voz. Karen, ¿cómo estás, preciosa? Gracias, Milton. Qué gusto estar contigo en este nuevo programa. Qué gusto estar con ustedes. Bienvenidos. Esperamos que disfruten este programa que fue hecho para ustedes y como lo hacemos con ustedes, recuerden que vamos a estarlos leyendo a través de nuestras redes sociales, @Canal Univalle TV y @Canal Univalle Col. Así que los vamos a estar leyendo en vivo. Karen, por supuesto que sí, y yo ratifico esa invitación para que desde ya ustedes empiecen a opinar sobre nuestro tema de hoy, que son masculinidades sin etiquetas. ¿Qué piensan? ¿Qué les gustaría saber? ¿Qué de pronto ustedes quieren aportar? Ya mismo a través de sus comentarios nos pueden dejar a través de nuestras redes sociales, como ya lo indicaba Karen Quijano. Karen, pero antes de conocer todas esas opiniones debemos hacer como un contexto, ¿sí o no? Claro que sí, y vamos a tener invitadas muy especiales para que podamos profundizar sobre este tema, pero antes de eso nos vamos con una nota de contexto. En los últimos años se ha cuestionado sobre qué significa ser hombre y cuál debería ser su rol en la sociedad actual. Durante siglos se ha construido una idea de masculinidad hegemónica que hace ver a esta población como seres fuertes, protectores y proveedores. No obstante, esa masculinidad tradicional, para muchos, está afectando el desarrollo de la igualdad y creando identidades equivocadas. Por otro lado, se ha venido usando el modelo de nuevas masculinidades, un concepto que se relaciona con la superación del machismo y la reflexión crítica de los hombres con respecto a su género. Pero también es un concepto de deconstrucción que empezó a escucharse y a leerse por todos lados, pero que poco se entiende, creando confusión de su propósito. ¿Se trata de revisar, criticar, cambiar o entender el tema? Por lo anterior, se ha planteado la necesidad de buscar nuevos modelos que traten de encontrar esas formas más sanas e igualitarias de ser y de relacionarse, una alternativa que incorpore la perspectiva de género y que ayude al hombre a expresar libremente sus emociones sin recibir una crítica o un señalamiento social. Hoy en Parche Pro, masculinidades sin etiquetas. Masculinidades sin etiquetas es un tema que realmente llama mucho la atención y que no sabemos cómo abordarlo, muchas personas tienen dudas, pero para que podamos profundizar en él vamos a presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Vamos a iniciar con Víctor Manuel Pineda. Víctor es trabajador social de la Universidad del Valle, de nuestra querida universidad. Además, tiene un diplomado en estudios de la comunidad LGBTQ+, de la Flasco Honduras. También es consejero estudiantil y coordinador del programa Campus Diverso, que más adelante vamos a tener la oportunidad de conocer de qué trata este programa. Qué gusto tener de nuevo a Víctor, bienvenido. Karen, Milton, ¿cómo están? Súper, feliz de Buenos días, gracias a ustedes. Para mí un placer nuevamente estar acá y no solamente estar, sino estar acompañado de Mai. Y pues felices de poder compartir con ustedes de un tema tan importante, un tema de actualidad, un tema que sin duda amerita discusiones profundas, que amerita discursos disidentes. Entonces, gracias por tenernos acá. Bueno, Víctor, ya nos hiciste ese abrebocas y por supuesto tenemos a May Romero Quiñones. Ella es estudiante de último semestre de Sociología, también es monitora del Campus Diverso y miembro de Querida Gente Prieta. May, qué gusto que estés con nosotros, bienvenida. Gracias, igual pues por invitarnos al espacio, a hablar como de estas reflexiones sobre la masculinidad, que es súper importante pues para construir sociedad en general, y creo que pues cada vez tienen que gestarse muchos más espacios aquí en la Universidad del Valle, pero sobre todo también a nivel nacional e internacional, y pues sería como súper importante de que se hable de estos temas y lleguen como a los diferentes públicos, ¿no? Y es pues brutal como el espacio se está gestando también. Es importante porque esos espacios se gestan desde el 2017 con el Campus Diverso. ¿Esto cómo ha ayudado justamente a que la sociedad o la comunidad estudiantil de la Universidad del Valle empiece a entender estos nuevos conceptos de las masculinidades? Víctor. De acuerdo, digamos que justamente sí, retomando lo que dice Mai y la línea última que mencionabas, previo al 2017 se venían trabajando. Es muy importante para mí reconocer que antes de Campus Diverso han existido diversas iniciativas a lo largo de la historia de la universidad en relación con vivencias de estudiantes principalmente que quieren proyectar y que quieren transformar las realidades sociales. Ya desde Campus Diverso, pues en el 2017 se empieza a gestar esta idea y más exactamente con mi llegada en el 2018 empezamos justamente a pensarnos en elementos a través de los cuales compartirle a la comunidad universitaria unas herramientas
en diferentes temas y en diferentes aspectos para trabajar, y uno de esos elementos es el contenido de masculinidades. Entonces, en los espacios de sensibilización que hemos ido construyendo, abordamos uno de esos temas a través de talleres vivenciales, con conversatorios, y muy importante, estamos construyendo últimamente, como hace 2 semanas, de hecho fue una prueba piloto de un círculo de masculinidades y autocuidado. Entonces estamos como empezando a implementar un poco estrategias que permitan llegar a la comunidad de una manera mucho más coloquial, más cercana, porque el tema de todas maneras genera un poco de resistencia. Qué interesante. Y referente a ese, Mike, referente a toda esta iniciativa, ¿cómo este espacio ha mejorado la convivencia y fortalecer la identidad de las personas que estamos aquí en la Universidad del Valle? Claro, pues ha sido digamos un tema totalmente que pues poco ha llegado y que se ha hablado, y creo que pues ahorita que se han gestado como estos espacios gracias a Campus Diverso, pero también como al Centro de Género, entre otros espacios que han creado como esta reflexión de lo que son la masculinidad en general, pues permite básicamente de que el patriarcado como estructura se ha encargado pues de desmilitar ciertas corporalidades, y que digamos que los hombres o personas que tengan como experiencia en las masculinidades puedan como reflexionar qué significa ser una persona que habita la masculinidad en la sociedad. Entonces digamos que cuando hay como esa reflexión un poco de poder entender y decir que yo puedo desconstruir o digamos puedo transformar mi entorno social a partir de la conciencia, pues es toda una ganancia que se está dando, y especialmente pues aquí en la Universidad del Valle, pues espacios que han sido como muy masculinizados. Obviamente falta mucho por hacer, pero también hay que reconocer de que hemos avanzado, y eso es como fundamental. A través de nuestras redes sociales, un seguidor nos dice que la diversidad es infinita, y teniendo en cuenta esto, esos espacios de diversidad de la Universidad del Valle, ¿a qué se enfocan? Exactamente, ¿a qué se enfocan? Pues es que la palabra diversidad es muy grande. Y cuando hablamos de diversidad, estamos abarcando toda una cuestión cultural, cuestiones de diversidad sexual, cuestiones de discapacidades, entre otras, digamos, formas que pueden existir o coexistir, y más dentro de la Universidad del Valle, que también hay como una diversidad natural, entre otras cosas. Entonces, digamos que cuando estamos hablando de esta diversidad, pues dice que es infinita, claro, es demasiado grande, sin embargo, como que hay que priorizar principalmente esas como particularidades que hay que darle como enfoque. En el caso de las personas que tienen alguna carga racial, personas negras, indígenas, o en el caso de las mujeres trans. Entonces digamos que ya para hablar de la diversidad como tal y del enfoque que se tiene que dar, en el caso pues de Campus Diverso quiere reconocer esa diversidad que tiene que ver con identidades sexogenéricas, de estas otredades o disidencias sexuales, pero también dentro de estas disidencias sexuales, personas que habitan lo que es ser una persona negra, ser una persona indígena o vivir con una discapacidad, entre otras formas de ser y estar. Entonces desde ahí es como pensarse como estas emocionalidades, esas procesos de subjetivación que hacen parte de la universidad, y básicamente es enfocarse como en reconocer de que hay vivencias que son pues demasiado densas, que somos estudiantes, pero que tenemos ciertas particularidades que nos definen y que de alguna forma pues tiene que ver con el trascender dentro de la universidad. Hablando de diversidad y masculinidades, nos llega un tuit de Cristina y dice, no es una nueva masculinidad, es masculinidades diversas. Expliquémosle un poquito a los televidentes y las personas que nos están viendo en estos momentos en redes sociales, qué es nuevas masculinidades y qué es masculinidad diversa, y son lo mismo, es diferente. Víctor. Ok. Pues fíjense que, digamos que hoy por hoy, ¿por qué, digamos, emerge esta palabra nuevas masculinidades? Digamos que esto desde mi punto de vista, pero también un poco recogiendo voces de muchas autoras y autores, porque es importante mencionarlo. Esto es un tema investigado por personas desde diferentes ámbitos, y se empieza como a identificar que la palabra nuevas masculinidades se emplea como para hablar de unas tendencias contemporáneas en relación con cómo construir la masculinidad. Sin embargo, es muy importante reconocer que estas tendencias siempre han existido. Históricamente, las manifestaciones de diversidad en relación con otras propuestas de masculinidad, o más bien de masculinidad, digamos, como la masculinidad ha sido históricamente asociada con el ser humano, hombre, con pene y escroto en medio de las piernas. Entonces, por eso hablamos más bien es como de otras formas de ser hombre, como que regularmente es como se suele asumir. Entonces, hablar hoy por hoy de nuevas masculinidades es hacer alusión a masculinidades disidentes, a masculinidades alternativas, a masculinidades que van en otra vía completamente diferente y que ponen esta masculinidad hegemónica que tiene ciertas características que quizás ya conversaremos en breve, las ponen en discusión para decir hay otras formas de construir masculinidad, y de hecho no es únicamente relacionado con personas con pene y escroto. Es una cuestión más bien cultural, es una cuestión que tiene que ver con contextos, con vivencias, y como la palabra misma sexualidad lo dice, pues tiene muchos elementos construidos allí, porque la sexualidad es amplia y se manifiesta de muchas formas. En ese mismo orden de ideas, la masculinidad pues va a tener diferentes manifestaciones. Pero para puntualizar como de manera muy rápida, breve y coloquial,
son formas diferentes de construir masculinidad donde todas las formas de construir son posibles. Bueno, ya Víctor nos hace como un pequeño abrebocas. En este momento vamos a hacer un pequeño corte a patrocinadores, pero justamente cuando regresemos vamos a estar hablando más sobre esas masculinidades hegemónicas y cómo ha avanzado y evolucionado, porque efectivamente no es lo mismo la actualidad hoy, este año 2023, a cómo se abordaba, por ejemplo, hace 73 años atrás. Así que no se despeguen, en minutos regresamos. Recuerden, esto es Parche Pro. Avanzamos en Parche Pro, gracias por continuar con nosotros. Recuerden que ustedes pueden interactuar a través de nuestras redes sociales, @UnivalleTV y @UnivalleCall. ¿Qué significan las masculinidades hegemónicas y cómo ha avanzado? Mike. Ok, bueno, pues para empezar a hablar de masculinidad hegemónica me gustaría pues citar como a Connell, que es una mujer trans y socióloga, y es australiana, que ya habla básicamente de cómo se construye pues, la masculinidad hegemónica. Entonces hace como un estudio documental referente a lo que se ha dicho sobre la masculinidad. Y ella dice que la masculinidad ha existido en contraposición de la feminidad. Entonces digamos que siempre se ha considerado que la masculinidad es lo opuesto a la feminidad, es en cuestión de un polo negativo y positivo, de que el hombre está arriba y la mujer está abajo. Y también esto lo trabaja como Pierre Bourdieu en su trabajo sobre la masculinidad y habla básicamente de toda una cuestión como binaria en relación de que es como toda una distinción entre lo blanco y lo negro, sabiendo que hay como diferentes posibilidades. Entonces cuando hablamos de masculinidad hegemónica es algo totalmente como inalcanzable, diría yo, y lo dice Connell también, porque de alguna forma es decir como que hay como un modelo ideal de lo que se concibe como si fuera la masculinidad. Es como si hubiera un molde que todos y todas los hombres pudieran pues construir de alguna forma, y entonces quita esa posibilidad de decir de que hay como otras posibilidades de ser como una persona que no encaja en el molde, que en realidad son varias personas que no pueden encajar como en ese molde de masculinidad hegemónica, pues de alguna forma llena como a unas frustraciones. Entonces digamos que la masculinidad hegemónica es básicamente eso, que se instaura como un modelo que va referente a los capitales que tú puedes acumular, en el caso pues capitales sociales, culturales, políticos, corporales, que van construyendo básicamente cómo, entre comillas, se debería pues ver un hombre. Y esto básicamente lo ha construido pues Occidente, ¿no? Que vemos que, por ejemplo, esa idea como del hombre ideal es un hombre alto, un hombre delgado, un hombre blanco, caucásico, entonces como todas estas asignaciones que se le hacen, pero entonces digamos que en el cono sur, ¿cuántas personas cumplen de verdad esta idea de masculinidad hegemónica? Porque de alguna forma son como unos modelos que son como cada vez están más estandarizados, un poco más por decir así, inalcanzables. Entonces dice como que Connell dice, o sea, la masculinidad hegemónica es lo que hace es eso, de crear un modelo que tú tienes que seguir y que referentemente muy pocos hombres o personas han podido llegar a lo que se considera como ese modelo. En ese término, o pues aterrizando un poco más la idea, cuando hablamos de modelos, también nos podemos acercar al tema de moldes. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, pues se cree, que el hombre es el que va y trabaja y la mujer es la que está en la casa, el hombre es el que es fuerte, por ejemplo, y la mujer es débil, los hombres no pueden llorar, los hombres una cosa, los hombres no pueden ser sensibles. Entonces esos son los moldes que de una u otra manera crean esos tipos de juicios, digamos aterrizando un poco más a lo real. Sí, básicamente es como eso, o sea, cuando esa vivencia como una persona que ha sido socializada masculinamente, es como crear unos ideales de cómo es culturalmente. Sin embargo, pues no hay que decir que hay como un modelo de masculinidad universal, porque de alguna forma, dependiendo del contexto social, eso va cambiando totalmente, y que no es lo mismo la masculinidad que se vive aquí en el Cono Sur, en Estados Unidos, o la que se vive en Australia, todo depende del contexto social. Sin embargo, lo que tiene como de característica es que la masculinidad, gracias al patriarcado, se concibe como lo que tiene el poder y lo que tiene la fuerza. Entonces, si ustedes van a ver, por ejemplo, referente del capitalismo, entonces siempre va a ser como un hombre blanco que está dispuesto a pelear por su territorio, dispuesto a robar, a saquear, y es básicamente la herencia que nos dejaba la colonialidad, ¿no? Básicamente porque simplemente es como que, bueno, era el hombre colono que estaba por encima de las mujeres y hombres negros, mujeres y hombres indígenas, y otras otredades que estaban como en el momento. Entonces, básicamente es como, digamos, ha sido como toda una cuestión idealizada de lo que debería ser un hombre, de que se mantienen todos estos roles sexuales, todos estos roles de género que se mantienen como en la sociedad, en los hogares, en cómo tú creces, en cómo te socializan. ¿Cuál es el ejemplo que tú tienes? Entonces, tiene que ver mucho con eso. Connell también habla en su teoría
y es que el hombre ideal debe separarse de todo lo femenino, que Ujú. como tú decías es lo negativo, entonces él no puede demostrar fragilidad, no puede ser cuidador, no puede ser frágil, Ujú. y todo lo que pues, se le ha puesto como a la mujer, digámoslo así. Entonces, quiero preguntarle a Víctor, ¿cómo esto, o sea, cuándo se dijo el hombre debe ser así, lo vamos a separar de eso femenino que supuestamente es malo según la teoría que él lo expone, y cómo ha afectado a la sociedad puntualmente a los hombres, a los que quieren ser hombres? Bueno, yo creo que esa respuesta tendría como muchas formas de poderla responder y para mí ineludiblemente debemos, miren, siempre que vamos a hablar de elementos sociales y culturales hay que remitirse a la historia cultural y por lo menos de este lado del mundo, de este lado de nuestro planeta Tierra, en el continente americano, hay una historia que nos precede y es la historia del colonialismo. O sea que eso es una base que va a sentar el precedente más importante para comprender cómo se dijo. Entonces técnicamente no es que nos digan como hay que hacer esto, esto y esto, que en muchas ocasiones también se piensa que es como que fuese así, sino que es a través de elementos simbólicos justamente. Y Maya acaba de dar una explicación de la cual retomo y complemento, y es cómo ese modelo de esa persona que viene de ese país, principalmente, digamos, en este lado, específicamente en nuestro territorio, que es las personas que vienen de España, ¿cierto? Entonces, cómo esas personas vienen, construyen unas dinámicas acá de opresión, entonces se oprimen no solamente a las personas de las comunidades indígenas, sino a las personas de las comunidades negras que fueron traídas del continente africano en condición de esclavitud. Entonces, ya desde allí, ya hay un modelo imperante, que es el modelo del hombre blanco, como lo acaba de comentar bien Mike. Entonces, a partir de eso uno dice, bueno, pero eso ya fue hace más de 200 años por acá. Claro que sí. Sin embargo, esas dinámicas han evolucionado de manera contemporánea para irse ajustando poco a poco a estas dinámicas actuales. Entonces, empezamos a darnos cuenta en dónde, en el modelo de crianza, socialización y cuidado. Cuando uno llega a ese grupo primario que es la familia, ya hay unos elementos que están previamente, digamos, sucediéndote. Es decir, tú llegas, naces y tú ni siquiera sabes qué tienes que hacer ni nada, pero a ti ya te han asignado un nombre, Víctor Manuel, por tener pene y escroto, te vamos a comprar tales colores, tales juegos. Entonces tú en la calle sí puedes orinar paradito y te sacan el pene y orinas. En cambio, si fuese María Victoria, entonces orinaría sentadita y tapadita para que nadie me viera. Y estos elementos simbólicos son los que van dando cuenta de cómo uno, como ser humano, va incorporando cuáles son esos mandatos, esos marcadores sociales y culturales de lo que significa ser hombre y a la vez masculino. Asimismo, a su vez, no solamente en la familia, por supuesto, sino que estamos insertos e insertas en una sociedad, como lo dijo Mike. O sea, el contexto es profundamente importante para comprender las dinámicas interactivas del ser humano. Entonces, cuando llegamos a ese contexto entendámoslo como las instituciones de lo que es la sociedad. Además de la familia, llegas a la iglesia, llegas a la escuela. Esa es una gran institución que te empieza también a normalizar y a normatizar, más bien creo que podría ser la palabra. En esos escenarios y también en los pares, ¿no? Cuando tú sales con los grupos de compañeros y amigos y amigas, entonces empiezas a ver qué es lo que tú tienes que hacer para poder pertenecer a ese grupo. Entonces, como hombre, entonces el que más corra, el que no llora, el que más fuerza tenga, el que más fuerza tenga, el que sea. Y eso se parecen dinámicas muy, digamos, muy tontas, son cosas de niño, de juego, no le presta atención, pero son realmente las pautas de comportamiento que le están empezando a decir a ese ser humano y a ese ser social, eso es lo que vas a incorporar para que cuando llegues a tu adultez configures lo que significa la masculinidad en niñez, adolescencia y, valga la redundancia, adultez. O sea que es a través de ese proceso de socialización, creencia y cuidado y, por supuesto, el contexto donde está inserta la persona y todas las variables que están alrededor de ese contexto, lo que le dice simbólicamente, pero en muchas ocasiones taxativamente, como por ejemplo, los hombres no lloran. A través de eso es que te dicen, así es que construyes la masculinidad. Y mira, Víctor, que con base a lo que estás diciendo, nos llega el siguiente tuit y es de Mario Fernández. Lo estaba leyendo justamente y dice así: cuando se habla de nuevas masculinidades, se pretende afeminar al hombre y homosexualizarlo. Cuando se habla de igualdad de género, se pretende despreciar el rol de la mujer como madre y educadora de la familia y se promueve el aborto como solución a los problemas de la mujer. Víctor, May. Bueno, yo le doy la palabra a May. Sí. No, obviamente pues hay un desconocimiento referente a reconocer los procesos y de alguna forma de cómo se quiere como crear desinformación, de alguna forma. Yo me acuerdo mucho que un día estaba como en la marcha del Pride y me preguntaban que si el feminismo y el machismo eran lo mismo. Entonces yo decía, pero bueno, ¿cómo pueden comparar una lucha social con una forma de violencia? Entonces básicamente la gente quiere como
construir como todo lo que es el movimiento, lo que se busca como generar más equidad en la sociedad, buscando como desde esta misma visión, como desde la discriminación y todas estas cuestiones que van construyéndose socialmente, como ir a legitimar las luchas sociales. Entonces, como básicamente cuando me dicen a mí como que no, o sea, el racismo realmente aquí en Latinoamérica no existe porque nosotros todos somos mestizos, todos somos personas negras, todas somos personas indígenas, y desde esa idea de homogeneizar de que todos y todas somos como iguales y diversas en la sociedad, pues están como estas discusiones de que de pronto es demasiado irrespetuoso que esté invisibilizando la lucha simplemente porque se diga como básicamente con eso. Entonces, como cuando dicen, estamos hablando de ese rayo homosexualizador, ¿no? Como que la población LGTBIQ más viene aquí a volver a marica a todo el mundo. Entonces, digamos que es una cuestión principalmente pues demasiado densa de que estén diciendo como que, bueno, estos movimientos lo que quieren es que de verdad haya derechos humanos y que reconozcan todas las otredades y las diferencias como tal, y que de alguna forma que la gente crea que eso le causa incomodidad cuando históricamente nos han hecho sentir incómodas siempre. Entonces, que estemos hablando de lenguaje inclusivo, que estemos hablando de nuevas masculinidades, que son masculinidades reflexibles o lo que sea, pues la gente simplemente está diciendo es que quieren de alguna forma defender a su modelo porque se sienten cómodos o cómodos estando en ello. Y las otras personas que estamos como al otro lado, de que estamos luchando porque haya un cambio, pues simplemente decimos no, o sea, soporta porque estamos intentando transformar esta estructura que ni siquiera me deja ser y no me deja estar. Pienso que una de las razones de por qué las personas salen con este tipo de preguntas que son muy válidas aquí en Parche Pro es porque desconocen y de pronto se van por el voz a voz o porque creen pensar que esto significa esto. Entonces, por eso son tan importantes estos espacios para poder escuchar, debatir, aprender. Entonces, entender de que las nuevas masculinidades no significan de que la persona se va a volver gay, sino que tiene la posibilidad de formar el ser que quiere ser desde el punto de vista hombre o mujer. Entonces, súper importante lo que ustedes nos están compartiendo. Bueno, por ahora nos vamos a un corte de patrocinadores y seguiremos aquí hablando de este maravilloso tema aquí en Parche Pro. Y seguimos aquí en Parche Pro profundizando sobre el tema masculinidades sin etiquetas con nuestras maravillosas invitadas, y queremos seguir conversando referente a esto. Ustedes que trabajan con Campus Diverso y ahorita hablaban de las comunidades, ¿cómo enfrentan las comunidades, por ejemplo, las indígenas? Antes de hacer esa pregunta quiero profundizar en algo, y es que una vez estaba hablando con una comunidad indígena y ellos me decían, es que el machismo entró precisamente en esa época de la colonización. Aquí las comunidades indígenas no éramos machistas, o al menos no de esa forma como se ve ahora. Ustedes que trabajan con jóvenes aquí en la Universidad del Valle de estas comunidades, ¿cómo los ayudan a enfrentar y cómo los ayudan a decir, bueno, vamos a ir a la familia, vamos a ir a trabajar? ¿Cómo les ayudan puntualmente? ¿Y qué pueden hacer estos jóvenes para poder estar ¿Cómo pueden hacer estos jóvenes para poder enfrentar a sus familias? No enfrentar, hablar con sus familias y decirles, bueno, yo quiero ser un hombre, quiero ser una mujer, pero con estas características, quiero tomar este camino en mi vida. Víctor. Bueno, esa pregunta es muy álgida, es una pregunta bastante polémica, si se quiere decir esa palabra. Creo que habrían dos cosas. Digamos que más allá de que él, la o le estudiante, que son principalmente las personas que acompañamos en Campus Diverso, porque hay que también mencionar que es un programa que no solo apunta a la población universitaria en el estamento estudiantil, sino que está dirigida a toda la comunidad universitaria y personas externas a ella. Más allá de su identidad de género, de su orientación sexual, de su agremiación política, si pertenecen a una comunidad étnico-racializada, ¿sí? Más allá de eso, es siempre ver a la persona, al ser humano, y decir cuáles son esas herramientas, ¿sí? En el equipo biopsicosocial buscamos es eso. ¿Cómo llega la persona? ¿Cuáles son sus herramientas de vida? ¿Qué tiene en sí para poder enfrentar sus realidades? Y desde acá reconocemos que no solamente es lo que creemos que debería de ser, sino que es importante reconocer para la persona qué es prioridad y qué se necesita. Por eso, reitero, independiente de la identidad y la orientación y la vivencia que tenga. Entonces empieza a generar como un proceso de acompañamiento para poder apropiar primero una serie de elementos que se deben de comprender. Por ejemplo, lo pongo en primera persona. Digamos, cuando hablamos de afirmar la orientación sexual, hay una cantidad de elementos ahí que tienen que ver con la sanción social, por ser, por ejemplo, un hombre que tiene relaciones sexuales con otro hombre, relaciones penetrativas, relaciones anales. Entonces, ¿cuál es el sesgo que hay? Muchas personas, y eso por poner solo este ejemplo, ¿no? Que estamos hablando específicamente de relaciones sexuales anales, por ejemplo. Entonces es como,
cómo eso tiene una sanción social y cómo esa sanción social vive dentro de ti a pesar de que no te la estén diciendo, por el hecho de reconocerte desde un lugar que históricamente es censurado por en este caso, la alianza que hay entre las instituciones Iglesia y Estado, para que seamos un país laico y que eso sea algo censurado, por ejemplo. Entonces, esas herramientas cómo viven dentro de una persona y van calando muy fuerte y no le permiten desarrollarse de manera integral en el campus universitario, por ejemplo. Y eso va a pasar de manera exactamente igual según la vivencia de cada persona. Esa es la forma a través de la cual se acompaña, se empodera. Hemos tenido, por ejemplo, oportunidades de hacer bastantes acompañamientos en orientación familiar, con muchos padres y madres de familia o tutores y tutoras que se han permitido ese espacio. Pero también es importante reconocer que hay muchas personas, padres de familia, madres, tutores, acompañantes, que no están interesadas en ningún acompañamiento porque debe de ser la realidad que ellos consideran y ellas consideran para sus hijos e hijas. Eso en general sin importar la vivencia de la persona. Ya cuando nos vamos a acercar más específicamente a decir, ¿qué pasa si, por ejemplo, este estudiante o esta estudiante es una estudiante indígena, por ejemplo? Ahí hay una cuestión bastante compleja porque, por ejemplo, en la comunidad indígena las vivencias de las disidencias sexuales no son permitidas, sí. Son vistas, digamos que de alguna forma puede ser como si la persona estuviese enferma, como si hay algo que hay que curar, como si hay algo que hay que transformar. Eso no tiene que ver con la naturaleza intrínseca del ser humano, ¿sí? Entonces también eso, más allá de entrar a profundizar en si está bien o no está bien, porque es importante también reconocer dos cosas. Por un lado, no es sano para ese ser humano que está viviendo esa opresión, pero también es importante reconocer que para una cultura ancestral sus vivencias también son importantes. Entonces ahí hay que entrar a generar un ejercicio de equilibrio, volviendo al ser humano, a ese ser que está, ser social inserta en esta sociedad llamada Universidad del Valle. Es muy complejo porque, por ejemplo, pertenecer al Cabildo Indígena Universitario no es una posibilidad, porque está censurado. Muchos estudiantes han sido expulsados de sus territorios, por ejemplo, de INSA en Cauca, hay estudiantes que han sido expulsados de allá, que hay estudiantes que son de allí, son acompañados en campus diverso y no tienen ningún tipo de contacto. Entonces, lo que hacen esos estudiantes, es importante mencionar siempre la particularidad, porque muchos otros y muchas otras prefieren es dejar de lado su vivencia desde la disidencia para seguir perteneciendo a su comunidad. En el caso de estos estudiantes, por ejemplo, es no me agremio, ya no hago parte, no siento que me representa la comunidad indígena, tengo mis vivencias personales, pero pues allí ya hay una distinción. May, en este caso, ¿consideras que, digamos, desde la parte política, se tendrían que establecer, valga la redundancia, políticas públicas para impactar, por ejemplo, a este tipo de poblaciones, no solamente a las comunidades indígenas, sino, por ejemplo, a la población campesina, donde este tipo de temas en ocasiones es más sesgado, es un poco más lejano? Sí, total. Digamos que pues a veces, bueno, las políticas públicas o las luchas sociales tienen como una bandera de lucha, y entre esa bandera de lucha hegemonizan lo que es, digamos, la lucha en general. Siendo el caso, por ejemplo, de la población negra de la Universidad del Valle, pues Joana Caicedo ya había hecho como una investigación de su tesis de maestría que fue titulada Subjetivación política de una mujer negra y lesbiana dentro de la Universidad del Valle. Entonces, básicamente ella denuncia de cómo los movimientos negros se encargaron de expulsarla a ella de cierta colectividad por anunciarse como una mujer. O sea, su misma población. La misma población negra, por asumirse como una mujer lesbiana, porque ella iba a homosexualizar a las mujeres. Entonces, básicamente, ella fue la representante estudiantil. Joana Caicedo consiguió que hubiera rebaja de matrícula, formó el Círculo de Empoderamiento de Personas Negras y ha trabajado pues, dignamente por la población negra en general. Pero la particularidad de Joana era que es una mujer negra, pero también era una mujer negra y lesbiana. Entonces eso hizo de que ella la expulsaran. Ella actualmente ya hace más de 10 años creó Somos Identidad, que es una fundación afrodescendiente con enfoque en diversidad sexual en el caso de las personas negras. Pues básicamente era porque pues, la Universidad del Valle tiene demasiadas colectividades afrodescendientes, pero son muy pocas dentro de la universidad que trabajan en el tema de diversidad sexual. Entonces hablar desde lo negro y lo marica, desde lo negro y lo trans, es una realidad demasiado densa. En mi caso, de que también habitaba en movimientos negros, donde literalmente en los consejos comunitarios, con esas fundaciones, mi vivencia tiene que silenciarse porque no hace parte de la lucha en general. Entonces, cuando tú eres una persona racializada y disidente, pues tienes como una doble lucha, una doble bandera, porque yo soy marica y también soy negra. Entonces, es como que o soy muy marica para el movimiento negro o soy muy negra para el movimiento LGTBIQ+. Entonces, ¿cuál es el lugar que yo ocupo y qué lugar puedo realmente sentirme cómodo?
Y agregando referente a eso, las vivencias de personas indígenas es básicamente eso, porque yo soy del norte del Cauca. Entonces, como que el conflicto armado, ser una persona cerca a la parte rural, vivir con personas indígenas, personas negras, son unos conflictos demasiado densos. Entonces, principalmente el territorio te niega como tal tu vivencia como persona disidente y pues también tu carga racial te relega como a esas realidades. Estuve como este año en un conversatorio que hablábamos básicamente de estas experiencias de personas trans, negras, indígenas, y decían básicamente de cómo el territorio, cómo las autoridades, siendo autoridades, las sacaron del territorio porque simplemente eran personas que tenían una diversidad sexual. Les invito a que vean como el documental de las Guerapá, que son mujeres trans indígenas en Vera, que fueron sacar de su territorio por identificarse como mujeres trans. Entonces básicamente es como que bueno, estamos hablando de unidad, pero dentro de esta lucha pues también existe como esta discriminación. De lo indígena y lo LGTBIQ+ no se habla, y eso hay que hablarlo porque las violencias que se viven es demasiado densas. Y yo que vengo de un territorio mayormente indígena, he evidenciado pues como mis compañeras han tenido que salirse, por ejemplo, los resguardos porque simplemente o les han golpeado o simplemente los han tratado simbólicamente o no les invitaron a los espacios o les silencian, y es básicamente súper denso porque yo digo pues bueno, es mi población, es mi familia con la que yo he creado, pero es algo que te lastima constantemente, y pasa mucho también en los movimientos negros que le estamos diciendo tenemos que tener banderas que incluya el panafricanismo, la lucha de las personas LGTBIQ+, porque siendo personas negras hemos estado históricamente en toda la lucha, personas trans hemos estado históricamente en la lucha, pero siempre hemos estado invisibilizadas. Ahora que se conmemoró el mes del orgullo LGTBIQ+, que fue gracias a una mujer negra, trans, migrante, trabajadora sexual, que de alguna forma debe representar lo que es la lucha social pues, de la población LGTBIQ+, cuando vemos en la carroza que de pronto hay como gays hipermasculinos abanderando todos estos procesos y que literalmente están totalmente visibles, y que uno les pregunta si realmente entienden por qué se pueden quitar libremente la camisa y estar montadas en una carroza y ni siquiera conocen a esta persona que literalmente se la luchó y pagó con su cuerpo porque literalmente fue asesinada por la lucha social. Entonces literalmente como que nos han quitado las voces históricamente, nos han colocado en la parte de atrás y decimos como que no, o sea, si ustedes no quieren en su lucha porque tenemos una identidad o una orientación genérica diversa, pues nosotros nos vamos a tomar el lugar público porque literalmente nos lo han negado históricamente, y que a pesar de que sea un movimiento, pues también tenemos que estar en todo momento visibilizando nuestras realidades. May y Felipe, pregunta de sí y no. ¿Ustedes consideran que si, Víctor, perdón, si en estas poblaciones se hablara más de estos temas, la violencia de género reduciría notablemente? Víctor. Sí, indiscutiblemente sí. O sea, hay que reconocer que en los sectores, en todo lugar, no en los sectores sociales, en todo lugar hay dinámicas de poder y opresión. Y cuando uno ocupa lugares de poder, lugares de decisión, también es importante tener la oportunidad de generar transformaciones. Entonces, en estos espacios hay que también reconocer, por ejemplo, en la comunidad indígena hay gobernadores y gobernadoras. Entonces, también es importante pensar que en esos lugares, por ejemplo, específicamente en ese lugar, no se habla o no se aborda ningún tema si no ha sido previamente autorizado por el gobernador o la gobernadora del cabildo, sí, del claro, territorio. Por la autoridad y lo que claro. representa, exacto. Entonces, eso para ese ejercicio específico. Entonces, por eso, si no se habla, de lo que no se habla y no se nombra, no existe. Entonces, cuando empezamos a mencionar algo, empezamos a debatir sobre eso, por ejemplo, que hoy estemos en este espacio, que esto tiene la capacidad de impactar a muchos y muchas televidentes y empezar a pensarse de sus lugares, ven esto cómo está pasando, ve, es verdad lo que están diciendo por allá, yo no lo había pensado, es una forma de empezar a volverlo más cotidiano. Y si me lo permiten, yo también quisiera aprovechar la oportunidad para hacer una ampliación de alguna clarificación que hemos mencionado mucho en el programa. May se ha referido, yo también en su momento, cuando decimos soy marica o las maricas, ¿sí? Y en muchas ocasiones esta palabra, por ejemplo, es censurada porque es una forma de leer cómo a los hombres y a las masculinidades se les está feminizando. Y es importante caer en la cuenta que esta palabra se utiliza como una bandera de reivindicación y decir, si tú me estás diciendo marica con la intención de insultarme, yo cojo esta palabra, le doy la vuelta y yo mismo la denomino marica, pero desde un empoderamiento. Por eso escuchamos a muchos hombres o personas masculinizadas que hacemos parte de la diversidad sexual utilizándola hacia nosotras mismas como una bandera, para que también quienes nos escuchan no lo vean como una ofensa, sino como una oportunidad de reivindicación. Es esencial. Bueno, por el momento vamos a una pequeña pausa a patrocinadores. Ustedes no se despeguen, si desean, por a través de nuestras redes sociales, opinen ustedes desde sus hogares cómo están construyendo estas nuevas formas de masculinizar. No se despeguen, ya regresamos.
Avanzamos en Parche Pro, gracias por continuar con nosotros. A través de nuestras redes sociales ya tenemos sus opiniones y quiero leer el de Marta Ávila. Ella a través de nuestra cuenta de Twitter nos indica lo siguiente: es importante hablar sobre las paternidades emergentes y las nuevas masculinidades, las cuales enfatizan la importancia del rol que tiene el padre al igual que la madre en la crianza y cuidados de hijos y de hijas. May. Total. Por ejemplo, digamos, yo me acuerdo mucho que una compañera dijo que la maternidad ya estaba pues cuando la mujer estaba en esta gestación, o la persona que puede gestar, porque también puede ser caso de un hombre trans o una persona no binaria que también tiene la capacidad de gestar. Entonces, como que en el caso específico de las mujeres que, digamos, ya se le asignaba su maternidad cuando están en embarazo y que el padre se le asignaba su paternidad ya después de que nacía. O sea, que es como que la mujer ya se asume que tiene que ser madre y el hombre tiene la decisión de tomar, pues, como esa idea de ser padre. Entonces, digamos que básicamente esta cuestión de que el padre tiene como que encargarse de trabajar y que todo el trabajo doméstico tiene que ser concentrado, pues en el caso de las mujeres generalmente como que se ve eso, más que todo en esa relación como, digamos, cisgénero y heterosexual, de parejas cisgénero y heterosexuales, que se ve como que la mujer se tiene que encargar del bebé, la tarea del cuidado, eso se conoce como trabajo. Entonces, porque de alguna forma pues hay mujeres que trabajan, pero también tienen que estar cuidando a sus hijos, cuidando a sus esposos, y esta no se considera como un trabajo y ni siquiera se remunera. Entonces, básicamente que esta cuestión de que las paternidades tienen que responder y sí o no puede tener como esta responsabilidad, entonces como demasiado denso. Por ejemplo, en el caso de las poblaciones afrodescendientes, digamos, las tasas de maternidades que los padres son como ausentes es demasiado altas. Entonces, por ejemplo, en el caso del conflicto armado, donde, digamos, el esposo abandona a su mujer porque va a buscar mejores condiciones de vida, pero luego nunca vuelve para la casa, entonces la mujer toca que tomar ese papel. Entonces, lo que dicen como que ella es madre y padre a la vez, al mismo tiempo está trabajando, está tomándose como todo este rol. Entonces ahí les decimos como que, bueno, cómo se reflexionan como las paternidades referente a esa responsabilidad que se tienen con los hijos, hijas e hijes. Entonces, por ejemplo, también tiene que ver mucho con este apego habitativo que la masculinidad ha construido, donde, digamos, no reconocen de que el padre solamente tiene que cumplir, pero no está diciéndole como al pequeño, como está en el proceso de te amo, te tengo que enseñar. Y no quiero generalizar porque no es como el caso de todas las paternidades, sino que pues generalmente es como lo que se habla y lo que se reconoce. Entonces, digamos que es cómo se ha construido, cómo se ha socializado pues al padre y cómo tiene esa responsabilidad de entender qué es lo que significa la paternidad como tal y qué responsabilidad tiene referente a lo mismo. Entonces, como que ya pensarse un poco más de hablar de que hay paternidades que son un poco ya más alternativas en relación de que, bueno, ya tienen que tener relaciones de cuidado dentro de la casa, que ya pueden intervenir un poco más, de que ya tienen que participar más en la vida doméstica, que es totalmente súper importante, y que simplemente ese rol no se le ejerce a las mujeres. Pero entonces, por ejemplo, digamos que cuando en el caso de personas de género heterosexuales, cuando se casan, la mujer pierde tiempo, mientras que el hombre puede ganar mucho más tiempo. Pues, ¿por qué? Porque tiene que hacer el aseo, no tiene que llegar a hacer alimentación, la mujer tiene que encargarse del hogar y todo básicamente eso. Entonces llegan al hogar como preguntándole, ¿la casa está todo organizado? O de pronto está organizado porque el bebé está aquí, está allá, y le dice como, ¿tú qué has hecho todo básicamente todo el día? Entonces son cuestiones de que es como esa inconsciencia de que todo se tiene que dejar relegado como a las mujeres. Pero ya cuando hablamos de pronto de estas paternidades diversas o que ya se salen como más desde la norma, un poco más desde la reflexión, ¿no? Por la capacidad de hombres que tienen de gestar o personas no binarias que también están gestando, pensarse en hogares que tengan esa reflexión de los roles de género, de lo que se tienen que ocupar, porque siento que de alguna forma limpiar, cocinar, hacer aseo o entre otras actividades que uno hace domésticas forman a un ser humano funcional. O sea, básicamente tú, si tú vives sola o vives sole, pues tienes que tener como estas mínimas, digamos, conocimientos para poder sobrevivir como persona, porque siempre no vas a tener como tu madre o tu tía o tu abuela que te haga una el oficio. Mujer. Exactamente, o una persona que ha sido feminizada, porque en mi caso es como que yo, por ejemplo, no hay como, pues está mi mamá, pero no tengo como una hermana, entonces como que me ha tocado tomar ese rol de que no lo toma mi hermana, sino que lo tomo yo, de tener que cocinar o atender, o si mi mamá no puede, tomar de una mente ese rol. Entonces hay una feminización de lo que es como las tareas domésticas, y suele pasar mucho de cuando tú eres una persona que decide entre el género. En el caso de personas trans es como que, bueno, si tú ahorita te consideras una mujer, entonces tienes que hacer el rol de la mujer. Entonces básicamente cómo se sigue replicando básicamente eso, a pesar de que tú
eres disidente del género, sino que estos roles siguen demasiado marcados dentro de los hogares. Se siguen marcando. Y es importante, Mai, Víctor y Karen, también recordarle a todos los televidentes que se conectan en este momento con nosotros que justamente las nuevas masculinidades no homosexualizan, tampoco involucran a los hombres en la comunidad LGBTIQ+, o los vuelve diferentes a ser heterosexuales. Las nuevas masculinidades lo que buscan es tener, como quien dice, esa capacidad para ponernos también en los zapatos de las mujeres y disminuir como esa violencia de género que en ocasiones es tan marcada. Milton, y no solamente eso, tener la posibilidad de decidir qué quiero ser. Ser hombre no es solamente, como decían nuestros compañeros ahorita, tener un aparato reproductor masculino, sino yo podría ser físicamente, digamos, una mujer, hegemónicamente, y decidir, yo quiero tomar esta rienda que parece masculina en mi vida y no verse afectada mi desarrollo ni mi entorno por ello. Entonces, ahorita hablábamos también de la paternidad y es algo que se ha venido trabajando y es muy bonito, de también las nuevas masculinidades poderle permitir al padre ser parte de este crecimiento, de esta nueva vida, porque normalmente era yo traigo la comida, yo traigo no sé qué, y ahora se ven los padres ayudando a sus hijas con el tema de la menstruación, con el tema de su crecimiento, y eso humaniza, porque hemos vuelto al hombre, bueno, la sociedad vuelve al hombre a algo frío, algo calculador, y ahorita se ha humanizado, y pensar como sociedad de que esto los puede volver gays, hay que replantearnos eso. Entonces, por eso me parece muy interesante esta conversación que tenemos, porque es ser hombre, pero con otras características, digámoslo así, tomar la decisión de poder llorar si quiero, de poder ser sensible, no me hace gay. Entonces, si ustedes en algún momento se han sentido de que porque no les gusta el fútbol, entonces no son hombres, que porque no les gustan ciertas cosas o no les gustan las mujeres, no se pueden llamar hombres, entonces hay posibilidades para todos, aquí cabemos todos de una forma tranquila y es muy importante que la sociedad pueda tener esto en cuenta. Bueno, ya para ir cerrando nuestro programa de hoy, Víctor, una reflexión y la recomendación de pronto para todas las personas que no han investigado, que no tienen como el conocimiento suficiente para abordar este término de masculinidades y no sentirse excluidos, por ejemplo. Bueno, creo que de tantas podría ser esta. Cada persona tiene un mundo, una cosmovisión, una forma diferente de percibir la realidad. No existe una única realidad. La realidad que tú vives es tuya con base a tu proceso de crianza, de socialización, de cuidado y hay que hacer un ejercicio reflexivo, crítico y consciente de ponerse en el lugar de esa otra persona y pensar, esta otra persona, de qué forma ha vivido su vida y su realidad. Esto nos va a permitir comprender entonces que la forma en la que tú construyes tu masculinidad y lo que para ti significa ser hombre va a ser distinto para mí y para otra persona. Y si no comprendes esa forma, la única forma de hacerlo es acercarse con disposición y respeto a comprender otras formas de construirse como ser humano, más que como masculino, hombre, mujer, etc. ¿Mai? Sí, pues yo quería como básicamente agregar, pues bueno, en esta idea como de masculinidades que han sido como más de reflexión, de pensarse como en que yo puedo permitirme sentir, que es súper interesante porque de alguna forma siento que a los hombres les ha quitado como esa forma de expresarse y de sentir. Y eso se va reflejado mucho en que la tasa de suicidios entre los hombres sea mayor a las mujeres, en cuestión de que han sido golpeadores porque los han golpeado cuando eran pequeños, o cuestión de que tener tanto miedo a volverse homosexuales porque de alguna forma es como que desde pequeños se le ha socializado de que es algo negativo. Entonces es súper importante entender de que no hay que tener una carga moral de que está bien o está mal decidir entre el género, sino que es pensar y reflexionar de que, bueno, ¿cómo yo puedo ser más amigable con la idea de ser la masculinidad? Creo que la masculinidad puede ser una cuestión que yo puedo habitar referente a ser más consciente, un poco más flexible, entender y respetar como estas diferentes formas de ser y estar. Y esto lo que va alimentando es que de pronto las niñez sean un poquito pues más bonitas y que tengan como esa capacidad como de sentirse plenas siendo eso, exacto, porque básicamente, por ejemplo, muchos de los hombres cuando inician su vida sexual están basadas como en violaciones, de que están con mujeres mayores o que simplemente pasó esto con la vecina o que pasó como estas cuestiones, entonces simplemente lo normalizan y dicen que están bien y sienten los gran varones. No hablan de la idea de cómo se hace inseguridad en sus cuerpos, de que pueden sentir, de que pasa la edad, de que literalmente se callan muchas cosas y todo esto lo que va construyendo pues de una forma de que te está lastimando. Entonces esa masculinidad construida desde el dolor, lo único que hace es como no permitirte sentir y desarrollarte en la sociedad. Entonces más como en cuestión de experimentar de que sentir no te hace marica y si te hace sentir marica está bien y que simplemente es como tú cómo puedes procesar todo esto que estás sintiendo e ir entendiendo de que simplemente la masculinidad no es como algo
o es malo, sino que cómo yo puedo ir trabajando con ello. La masculinidad es diversa, es amplia. Notable. El Ubuntu, ya que haces parte de una comunidad, entender de que todos somos distintos, tenemos cosmovisiones distintas, pero todos cabemos porque queremos aprender del otro. No nos cerremos a la posibilidad de escuchar al otro y ver el mundo desde otros ojos. Milton. Y entender, Karen, de que, digamos, en esta nueva era donde estamos evolucionando a diario, donde ya las situaciones, por supuesto, han cambiado, ser hombres debe de replantearse solamente a un físico, a una costumbre, a una cultura, e ir más allá y pensar qué es ser hombre, cuál es mi rol dentro de mi hogar, porque todo debe empezar desde lo íntimo, cuál es mi rol dentro de mi barrio, dentro de mi comunidad, dentro de la sociedad y cómo yo estoy aportando a la construcción de las nuevas eras, ya como ustedes lo mencionaban. May, Víctor, por hoy ya estamos finalizando. Agradecerles, por supuesto, por su disposición y por su grata compañía y por su amplio conocimiento, porque fue fabuloso, Víctor. Gracias. A ti también muchas gracias, a ti Karen, May, por estar en este espacio y a todos, todas y todos que nos ven, gracias también por seguir Parche Pro, por pensarse en que en este lugar pueden encontrar respuestas interesantes porque seguro que como lo están viendo, así es. Un abrazo para todos. May, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes por gestar como el espacio, que estemos reflexionando, espero que sigan habiendo muchos espacios más, invitarles también a todos los talleres de Campus Diverso, las actividades que también hace como querían interpretan todas estas apuestas, la cultura borno en general, para que habiten estos espacios que de alguna forma se empiecen a reflexionar. Así que gracias a ustedes. Muchas gracias y le agradecemos también a cada uno de ustedes por estar pegadito a esta hora aquí en Parche Pro, escribiendo sus comentarios, escribiendo sus opiniones. Recuerden que aquí siempre vamos a estar leyéndolos a través de nuestras redes sociales, @canal Univalle TV y @canal Univalle Col. Nos vemos en un siguiente programa. Fue un gusto estar con ustedes. Karen, y yo me despido haciéndoles nuevamente la invitación a que visiten nuestra universidad. Aquí tenemos diferentes campos, diferentes espacios para que ustedes, además de adquirir conocimientos, también puedan construirse. Eso fue todo por Parche Pro. Nos despedimos. Chao. Chao.